¿Será que mi historia cuenta? Pues sí, cada niño cuenta, cada historia importa. Bienvenidos a Voces que Abrazan la Niñez, un espacio para proteger, orientar y transformar la infancia desde el amor y la conciencia. ¿Sabías que a un niño no lo cría una familia sola? Lo cría un pueblo entero. Bienvenidos a Voces que Abrazan la Niñez. Hoy vamos a hablar de algo que existe en nuestra cultura desde siempre, aunque a veces lo hayamos olvidado. Y para este episodio me acompaña mi compañera. Mi nombre es Milena Rey Alba, soy líder de capellanía de la Corporación Universitaria Adventista. Un privilegio acompañarles en esta hora. Y quien les habla, Paula Saavedra, docente del programa de licenciatura en educación infantil. Bueno, Mile, algo que los pueblos indígenas de América llevaban practicando siglos antes de que ningún investigador lo pusiera en un libro o lo documentara, es la idea de que un niño no le pertenece solo a una familia, le pertenece a la comunidad entera y que criarlo bien es una responsabilidad de todos. ¿Qué tienes para decirnos al respecto? Así es, Paula. Sabes que un autor precisa, haciendo acotación a una frase africana que dice: se necesita un pueblo entero para criar a un niño. Y aunque muchos la conocen como frase, sabes que muy pocas personas la llevan a la práctica. Justamente hoy vamos a explorar qué significa realmente que una comunidad abrace nuestros niños, qué dice la ciencia, qué dice la fe y sobre todo qué podemos hacer cada uno de nosotros como parte de la comunidad. Así es, Mile, y en estos minutos vamos a hablar de qué es la corresponsabilidad por la niñez, de cómo la comunidad y la fe pueden ser los escudos más poderosos para proteger a los niños, de experiencias que demuestran que cuando una comunidad se une alrededor de una infancia, las cosas cambian de verdad, y de lo que cada persona que nos escucha puede hacer desde hoy, así que muy atentos. Tradicionalmente se ha pensado que el educar a los niños es un asunto de los padres, pero no, justamente en esta hora revisaremos que tiene que ver con toda la comunidad. Es asunto de los vecinos, de los maestros, de los diferentes líderes de la comunidad, de las iglesias, de los comerciantes, de los adultos mayores. Es una tarea de todos y ahora vamos a revisar el porqué. Así es, Mile. Bueno, corresponsabilidad, una palabra que suena formal, pero que describe algo muy humano. Corresponsabilidad por la niñez. Es esa idea de que el bienestar de los niños y las niñas no es solo responsabilidad de sus padres o de su familia inmediata, de su vínculo más cercano. Es precisamente una responsabilidad compartida entre la familia, la escuela, la iglesia, el Estado y la comunidad. Todos juntos, cada uno desde nuestro lugar, somos parte y formamos parte de esa red de corresponsabilidad. Y sabes, Paula, que esto no es una declaración de buenos deseos, es una realidad biológica y social que justamente la ciencia y las diferentes investigaciones que se están realizando a lo largo de las universidades en el mundo lo confirman. Los seres humanos somos una especie profundamente social y hemos evolucionado en grupos, sobrevivimos en comunidades y justamente nuestros niños necesitan definitivamente de una red de apoyo para desarrollarse de manera integral. Entonces un niño que crece solo con su familia nuclear, sin una red comunitaria, sin figuras adultas significativas fuera de su hogar, cuenta con menos recursos emocionales y menos modelos de vida y menos oportunidades de aprendizaje. Así es, Mile, hay algunos autores que lo han documentado. De pronto, ¿a quién nos puedes mencionar o qué referente teórico podemos traer a colación referente a este tema? Sí, justamente hay un autor que hacia 1979 demostró que el desarrollo del niño justamente no ocurre en el vacío de la familia, ocurre en sistemas concéntricos que se influyen mutuamente. Y justamente el hogar, la escuela, la iglesia, el barrio, la cultura y también las políticas públicas juegan un papel preponderante en su formación. Cuanto más ricos y coherentes y articulados son esos sistemas alrededor de nuestros niños, mayores oportunidades tienen de desarrollo. Y justamente la corresponsabilidad no es una opción generosa, es una condición estructural del desarrollo humano. Mire, este autor habla y nos menciona sistemas.
pero en nuestros barrios y comunidades eso se traduce en algo muy concreto. El vecino que conoce a los niños por el nombre, la señora de la tienda que nota cuando un niño lleva varios días quizás sin comer bien, o el pastor, el sacerdote que acompaña a una familia en crisis, el maestro que se queda quizás unas horas después de su clase porque siente que algo no está bien con alguno de sus niños. Todos esos son actos de corresponsabilidad. Y Paula, justamente cuando esa red de apoyo falla, cuando cada familia queda sola con su carga, cuando los vecinos, quienes lo rodean, no se conocen, cuando la iglesia solo existe en los momentos que se congregan, justamente los niños pagan el precio. No de manera inmediata, ¿sabes? Y visible, sino lentamente, en el silencio de sus soledades, en sus conductas, en sus dificultades para confiar en el mundo. Mile, esto es una realidad que enfrentamos muchas veces, esto aquí mismo, estando en Colombia. No necesariamente hay que emigrar a otros lugares del mundo, ¿cierto? Sino que muchas veces nuestra vida de adultos empieza a desarrollar en un lugar en donde no nacimos, lejos quizás de nuestro círculo más cercano, que es mamá, papá, tías. Y cuando uno se convierte en papá, esto es un tema que llega a dar durito, que nos hace como reflexionar y cuestionarnos muchas veces, porque me siento sola, me ha pasado, me he sentido sola con mi hijo en esta ciudad donde solamente estamos mi esposo y yo. Entonces allí es donde entran a jugar un papel muy importante esas redes de apoyo y esas comunidades. Quisiéramos hacerle algunas preguntas a nuestros oyentes, y es si conocen ustedes por nombre a los niños que viven en su cuadra, en su edificio o en su barrio. ¿Saben cómo están, cómo se llaman, cómo van a la escuela? ¿O los niños de su comunidad son para ustedes simplemente niños anónimos y más personitas allí? Entonces, aunque esta pregunta pueda ser quizás un poco incómoda, y es bueno realmente que nos incomode, porque vivimos en una época en la que el individualismo nos ha llevado a encerrarnos cada vez más en nuestros propios mundos. Ponemos rejas, cerramos puertas, vivimos de espaldas a los demás. Y los niños de nuestra comunidad crecen sin saber que hay adultos afuera de su casa que los ven, que los cuidan y que están allí. Me hace recordar de una investigación fascinante del sociólogo Robert Putnam, que habla justamente del capital social, la riqueza invisible que existe cuando una comunidad tiene vínculos fuertes entre sus miembros. Este autor plantea que los niños que crecen en comunidades con un alto capital social, en donde la gente se conoce, se ayuda, confía la una en el otro, cuentan con mejores resultados académicos, menos conductas de riesgo y, por supuesto, mayor bienestar emocional. Justamente no porque son más ricos económicamente, sino porque están más conectados. Así que, Paula, la invitación para quienes nos escuchan en esta hora, cualquiera que sea la comunidad a la que pertenezca, es una oportunidad para brindar apoyo a nuestra infancia, a nuestros niños en los alrededores donde tenemos nuestras comunidades. Es una oportunidad para llegar a tiempo y brindar la protección que ellos demandan. Así es, Mile, esto es muy importante, poder encontrar esa red de apoyo que sepamos que es segura para apoyarnos en esos procesos de crianza de nuestros hijos, y que también podamos ser esa red de apoyo, esa red que ayuda, que cuida, que acompaña y que protege. Y seguimos explorando qué significa que una comunidad abrace su niñez. Quiero que hablemos un poco sobre algo que en nuestros contextos latinoamericanos tiene un peso enorme, y es el papel de la fe. El papel de la fe, de esas comunidades religiosas en la protección y el desarrollo de los niños. Desde tu experiencia, Mile, ¿qué nos puedes comentar sobre cómo esas comunidades de fe pueden ayudar a proteger y a construir infancias? Hemos llegado a un punto crucial para mí. Sabes que la iglesia, en sus múltiples expresiones, justamente es uno de los espacios más poderosos para poder hacer presencia a nivel de las familias, para identificar sus posibles necesidades, para poder fortalecer las redes de apoyo de las diferentes comunidades. A nivel de Latinoamérica contamos con esa fortaleza. En muchos barrios la iglesia es el único espacio donde las familias se reúnen de manera regular, donde los adultos se conocen, donde comparten, donde los niños tienen referentes fuera del hogar. Y es eso, un potencial enorme. Y cuando las comunidades de fe lo aprovechan conscientemente para abrazar a su niñez, definitivamente los resultados van a resultar extraordinarios. Así es, Mile. Es importante que como comunidades de fe podamos apoyar. Me haces acordar una historia muy bonita,
que lleva por nombre La Iglesia que salió a la calle. Es un nombre un poco jocoso quizás, pero realmente la enseñanza es muy bonita, así que la voy a contar y les invito a que reflexionemos en ella. En un barrio popular de una ciudad, una pequeña iglesia tenía durante años sus puertas abiertas. Los miembros llegaban, adoraban, escuchaban el sermón y regresaban a casa. Un día el pastor hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Cuántos niños de este barrio no tienen quien los ayude a hacer tareas? Nadie supo responder. Entonces propuso algo sencillo: abrir la iglesia 3 tardes por semana para hacer tareas con los niños del barrio. No se necesitaba ser miembro ni creyente, solo necesitar ayuda. En menos de un mes había 30 niños. En un año la iglesia había identificado 3 casos de maltrato, había acompañado a muchas de las familias de este barrio que quizás estaban en crisis y había conectado a varios niños con servicios de salud que nunca habían tenido. La iglesia no creció en miembros, creció en corazón, y el barrio empezó a llamarla La Iglesia que Cuida. La Iglesia que Cuida, un nombre impactante, Mile, un nombre poderoso que marca una diferencia enorme entre lo que es una iglesia, entre lo que es una comunidad de fe que solamente cuida a los suyos y una iglesia que sale a cuidar del otro, que sale a cuidar a los demás. Escuchar hablarte de esta historia me emociona, ¿sabes? ¿Te imaginas que todos los líderes que nos están escuchando potencializaran sus comunidades y sus iglesias como un punto de encuentro, una red de apoyo para todos nuestros niños, sin distinción de creencias, de estrato, sin ninguna diferencia, simplemente que nos una el amor por Jesucristo, para salvar vidas, para restaurar los corazones de los niños que han sufrido a lo largo de su vida, y que estas comunidades abran sus puertas para brindar el apoyo académico y emocional cuando lo necesitan? Sabes que hay un sociólogo, Chávez, que plantea y define este ejercicio que hizo esta iglesia como el capital social puente de las congregaciones religiosas. Justamente dice que su capacidad de conectar personas y familias de otra manera no tendrán vínculos de crear redes de solidaridad y trascendencia de los lazos familiares, y ellos pueden así funcionar como una red de protección para los más vulnerables. Quiero dirigirme a todos los líderes o personas que nos están escuchando. ¿Te imaginas todas las comunidades a lo largo y ancho de este país funcionando como redes de apoyo para atender a los más vulnerables de cada sector y cada barrio de nuestra querida Colombia? Así es, Mile, y desde esto que nos estás complementando y ampliando, se podría decir que la pregunta no es si la fe tiene un papel en el bienestar de la niñez. La ciencia ya nos responde, nos dice que sí, influye bastante, aporta bastante. La pregunta sería: ¿cómo cada comunidad de fe decide ejercer ese papel? ¿Con qué seriedad, con qué recursos, con qué disposición a salir de sus propias paredes y abrazar a los niños que nadie más está abrazando? Y quisiera, Mile, yo sé que tú tienes amplio recorrido en este tipo de proyecciones hacia la comunidad. ¿Qué tips o qué estrategias o qué actividades podemos sugerir a nuestros oyentes para que quizás puedan ser implementadas allí en sus comunidades? Claro que sí, unas ideas prácticas que podrían servir. La primera de ellas, conocer a nuestros niños del barrio por nombre, no solo a sus hijos, los que pertenecen pues a la comunidad, saber quiénes son, cómo están, qué necesitan. Ese es el primer acto de corresponsabilidad. En segunda instancia, podríamos pensar en crear espacios abiertos a la comunidad, posiblemente, Paula, talleres de crianza, apoyo escolar, grupos de juegos para bebés, espacios de escucha para familias en crisis. ¿Sabes, Paula, que nosotros como Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, para quien esté interesado, podríamos brindar capacitación de cómo establecer este tipo de actividades? ¿Te parece? ¿Te parece llamativa la idea? Súper interesante, Mile, poder realizar este tipo de intervenciones sociales que van a ayudar a construir. Muy bien, otra de las actividades que se pueden hacer, espacios de escucha activa para familias en crisis. La iglesia abriendo sus puertas entre semana como una oportunidad de red de apoyo para las familias, formar adultos que sepan reconocer señales de riesgo en niños, cómo identificar
un posible maltrato, una posible negligencia, dificultades de desarrollo, entre otros. También que los niños tengan roles activos en la comunidad de fe, no solo como receptores de programas, sino como participantes, como voces, como presencias que importan. Y por último, dentro de estos tips podríamos plantear establecer alianzas con escuelas, centros de salud y servicios de protección de la infancia del entorno. La iglesia entonces se constituye o como un medio para conectar con los diferentes actores comunitarios que tenga el sector o la comunidad donde esté ubicada. Bien, Mile, espectacular estas herramientas, estos tips que nos compartes. Y hasta ahora hemos hablado de por qué la corresponsabilidad importa y del papel que puede jugar la comunidad de fe. Pero quisiera que vayamos un poco más a lo concreto. ¿Qué puedo hacer yo como persona? ¿Qué puede hacer cada una de las personas que nos escuchan? Porque es fácil hablar de la comunidad como un ente abstracto. Lo difícil y lo transformador es entender que la comunidad empieza por cada uno de nosotros, que la comunidad somos cada uno de nosotros. Sabes que muchas veces se tiende a desplazar la corresponsabilidad en el Estado. Si bien es cierto que el Estado tiene una alta responsabilidad, nosotros desde nuestras propias decisiones, desde nuestra individualidad, podemos establecer una red de apoyo a partir desde nuestra experiencia, desde nuestra familia y de los líderes de nuestra comunidad. Bien, Mile, cohesión social se podría mencionar qué significa esto, ¿cierto? Es ese tejido invisible que se construye cuando una comunidad decide conocerse, hablarse y responsabilizarse mutuamente. Esto no cuesta dinero, simplemente se necesita voluntad y tiempo, y aunque muchas veces por las múltiples labores que desempeñamos en el día a día es difícil, se nos dificulta, pero es posible hacerlo siempre y cuando tengamos la disposición. Y la buena noticia es que ese tejido se puede reconstruir, Paula. Comunidades que estaban fragmentadas han logrado tejer nuevas redes alrededor de sus niños, y justamente en nuestro país hay experiencias, no solo en Colombia, Brasil, México y en toda América Latina, desde comunidades que decidieron organizarse a partir de las necesidades de nuestros niños. Justo no fue un proceso, digamos, inmediato, sino tomó tiempo. Así que para todos los líderes que nos están escuchando, los animo a construir proyectos que respondan a las necesidades de su comunidad. Gracias, Mile. Bueno, cada uno desde su ser puede ayudar a construir esa cohesión social. ¿Qué tips podemos compartir, Mile? Ya hemos compartido de pronto como comunidades, pero a manera individual, ¿qué podemos hacer desde hoy? ¿Qué pueden hacer cada uno de nuestros oyentes desde hoy para poder empezar a tejer esas comunidades que protegen y cuidan? Si hay algo que es agradable y sonoro para nuestros oídos es escuchar nuestro nombre. ¿Qué sucedería si estas comunidades se aprendieran los nombres de los niños de su comunidad, los que viven alrededor de su cuadra, su edificio, su barrio? Un niño que sabe que los adultos lo conocen, cómo se siente, cómo experimenta la soledad, seguramente cuando esté en situaciones de riesgo va a acudir a estos líderes. También podemos crear espacios de encuentros intergeneracionales, una tarde de juego en el parque quizás, una actividad en el salón comunal, un momento de conversación entre adultos y niños del barrio. El encuentro construye comunidad. Otra podría ser estar atento a señales de que algo no va bien. Cuando ellos nos levanten la mano y pidan auxilio, estar nosotros dispuestos a ayudarlos. Algunos cambios de comportamiento que presenten los niños, señales de descuido, marcas físicas y saber a quién acudir. Paula, es importante educar a la comunidad en cuanto a las rutas. ¿Qué rutas se deben disparar en un momento de situaciones de riesgo? Llevar al niño a entender que no debe resolver solito, sino que debe buscar el apoyo de sus líderes y de la comunidad. Otro de los aspectos es ofrecer lo que uno tiene, tiempo quizás, un oficio, una habilidad, enseñar a cocinar, tocar un instrumento, sembrar, leer a los niños de la comunidad que quieran aprender. Hablar bien de los niños en público, validarlos, valorarlos, defender sus derechos, su derecho a descansar, su derecho a jugar, su derecho a estudiar, a ocupar espacios, a hacer ruido, a existir con alegría en la comunidad. Porque hoy, Paula, qué incoherencia, tenemos quizás comunidades que esperan en los niños comportamientos de adultos. Tenemos que enseñar a nuestros líderes, enseñar a nuestros adultos también a entender que ellos fueron niños y que tienen que
atender a los niños de acuerdo a sus características y sus necesidades. Los niños que se sienten bienvenidos en una comunidad van a estar allí interesados participando de todas las actividades. Así es, Mile. Yo creo que una de las mejores maneras de educar a nuestros niños es enseñándoles a través de ese modelamiento. Si ellos nos observan y nos ven sirviendo a la comunidad, van a crecer con ese interés y con esa intención de servir. Hay una autora, Mile, que a mí me gusta leer mucho, es una psiquiatra, Marian Rojas Estapé. En uno de sus libros, no recuerdo en este momento puntualmente en cuál, ella habla mucho del tema de servir, de ayudar a los demás. Y dice que cuando nos damos esa oportunidad, cuando nos damos a nosotros mismos ese regalo, crecemos nosotros, nos sentimos mejor con nosotros mismos. Siempre es mejor dar que recibir, y cuando brindamos, cuando compartimos con los demás, nuestra personalidad, nuestra emoción, las emociones que habitan con nosotros van a crecer y van a florecer de una mejor manera. Y quisiera hacer una pregunta que me parece fundamental. ¿Cómo se ve una comunidad que realmente abraza a su niñez? No en la teoría, porque en la teoría pues ya hemos estado analizándolo un poco, ¿cierto? Pero en la práctica, ¿qué hace diferente? ¿Cómo se sentirá o cómo se siente vivir en una comunidad de fe? Algo que es importante precisar, Paula, es que una iglesia que no cuida de sus niños no tiene futuro. Eso es algo importante para precisar. Y una comunidad que no cuida de sus niños no tiene futuro. Entonces, sí es importante que nosotros entendamos que necesitamos abrazar a nuestros niños. Una comunidad que abraza a su niñez es una comunidad donde los niños son visibles, donde se sienten amados y protegidos, donde no son un problema ni una molestia, sino una presencia valorada y celebrada, donde los adultos saben sus nombres, se interesan por sus vidas y actúan cuando algo les preocupa, donde hay espacios diseñados para ellos, como parques, bibliotecas, programas, pero que también son bienvenidos en los espacios de los adultos, donde nadie puede maltratar a un niño sin que la comunidad haga presencia y reaccione. Mire, qué interesante. Con lo que acabas de mencionar, recuerdo una frase que escuché hace poco en una capacitación y era comunidades que se hacen cargo. Me pareció súper interesante, me encantó esa frase porque implica agencia, implica esa decisión activa de asumir una responsabilidad. No de esperar a que el gobierno lo resuelva, no de esperar a que llegue un programa externo a intervenir, sino decidir como una comunidad, decidir en comunidad que los niños que viven aquí son responsabilidad de nosotros, de todos los que estamos aquí en este contexto próximo y cercano. Sí, muy bien, complementando lo que tú estás planteando, no debemos esperar a que el Estado resuelva las problemáticas. Es lo ideal, es válido esperarlo, pero no podemos condicionar un cambio en nosotros esperando que el Estado resuelva las problemáticas. Por lo tanto, la comunidad no puede quedarse de brazos cruzados esperando que el Estado haga todo. Las dos cosas tienen que ocurrir al tiempo. Freire, quien dedicó su vida a pensar en la educación como un acto comunitario y político, dijo: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Criar a un niño es un acto colectivo, siempre lo ha sido. Lo que nos diferencia es si lo hacemos de manera consciente o no. Mile, en torno a eso quisiera compartir un ejemplo que ocurrió aquí precisamente en nuestra ciudad. No son ejemplos de lugares perfectos, son ejemplos de lugares que decidieron moverse, y es la famosa Comuna 13. Es un referente muy conocido en la ciudad de Medellín, es un referente internacional precisamente de esto, de resiliencia social, de comunidad, ya que a finales de los 90 surgieron iniciativas y agrupaciones artísticas a base comunitaria, que junto con los esfuerzos de algunas instituciones decidieron precisamente eso, generar acciones de transformación social. La idea central era sustituir lugares basados en memoria traumática por sitios orientados a la educación, al arte y a la cultura. Y hoy en día encontramos que este lugar, la Comuna 13, es un lugar emblemático que si uno quiere y lo analiza bien, deja muchas enseñanzas que nos pueden ayudar a construir. Sabes que, complementando lo que tú estás planteando, hace poco tuve la experiencia de estar en una zona de la Comuna 13 que era de imposible acceso, y me llevé la impresión muy hermosa, por cierto, de una labor que está haciendo un hombre que era uno de los, digamos, líderes en lo negativo de la comunidad, y que hoy por hoy
está movilizando a todos los niños del sector queriendo enseñarles justamente principios y valores cristianos. Esto me parece supremamente lindo. En el pasado fue un instrumento y un líder para el mal, y él ahora, después de su conversión, está realizando todo un proyecto comunitario para ayudar a los niños a salir de esa influencia negativa que tiene en el medio, enseñándoles valores y enseñándoles una forma de vida diferente. ¿Te imaginas todas las comunidades sin distinción de creencia que nos dedicáramos a construir un país, ayudando a la niñez, estableciendo redes de apoyo, generando conciencia, que todos los adultos seamos conscientes que llegó el tiempo en que tenemos que salvar nuestra comunidad? Hay una idea que quiero comentar, y es que la comunidad no es el telón de fondo de la infancia, es uno de los protagonistas principales. Paula, cada adulto que conoce a un niño por nombre, que lo ve, que le pregunta cómo está, que actúa cuando algo preocupa, ese adulto está construyendo comunidad. Estamos tejiendo el muro que protege, está criando ese adulto, aunque no sea el padre ni la madre. Mire qué bonito esto que nos mencionas. Hemos hablado entonces, queridos oyentes, de algo que a la vez es antiguo y viene desde nuestras diferentes culturas. Y es que criar a un niño es una responsabilidad de toda la comunidad. Hablamos de corresponsabilidad, de capital social, del papel transformador de las comunidades de fe y de lo que cada persona desde su lugar puede hacer para que los niños y su entorno crezcan en un abrazo colectivo. En nuestros países latinoamericanos particularmente tenemos esa riqueza cultural enorme. Sabemos lo que es el barrio, lo que es el pueblo, sabemos lo que es la vecindad que cuida. Esa cultura existe, a veces dormida, a veces desdibujada, pero existe, está allí, está aún presente y puede despertar. Cuando una persona decide ver a los niños de su comunidad como propios, decide abrazarlos, decide cuidarlos, decide protegerlos, algo cambia, algo se despierta allí que nos hace movilizarnos. Y ya para finalizar, Paula, quiero dejar en los corazones de nuestros oyentes una frase. Un niño definitivamente no lo cría una familia sola, lo cría un pueblo entero. Hoy la invitación para nuestros oyentes es que seamos ese pueblo. En cada lugar donde vivimos, en cada comunidad donde nos congregamos, precisemos los niños que están a nuestro alrededor, estemos prestos a identificar sus posibles necesidades, las situaciones de riesgo. Unámonos para que los niños cada día estén en mejor condición, se sientan amados y apoyados.